Bien. Bueno, quería agradecerte, Fabio, por la presentación y también agradecer a cada uno de los participantes por compartir hoy día con nosotros una vez más de estas conferencias, de estos encuentros científicos, ¿no? O de compartir aspectos tan importantes para el trabajo con familias. Bueno, hoy día me ha tocado hablar justamente sobre la terapia familiar sistémica y configuraciones familiares. Creo que todos aquellos que estamos trabajando en los diferentes contextos, no importa dónde estemos, si es que en centros de salud mental comunitaria, aunque este curso va dirigido para ellos, pero también es abierto para otros profesionales que tengan interés en el trabajo con familia. Tenemos de repente profesionales que vienen de otros centros de salud, de lo que es también creo que hay de empresa, o sea, que todos aquellos profesionales que tengan que trabajar con grupos humanos, ¿no? Entonces vamos a empezar. Creo que todos conocemos algo de lo que es tenemos noción sobre lo que son las configuraciones familiares. Entonces hice algunas láminas y los registré para que cuando ustedes quieran puedan volver a leerlo y abrir y recordar, ¿no? Entonces decía, por ejemplo, ¿a qué le llamamos configuraciones familiares? Primero tenemos que ver que cada familia es única, no hay una familia igual que la otra. Creo que de eso todos estamos de acuerdo con eso, ¿no? No hay familias que funcionen igual que las otras, ¿no? De ahí la imposibilidad de crear un tipo de familias para acomodarlas a determinados patrones. Las configuraciones familiares de las que hablaremos nos servirán como hipótesis o guías para el trabajo con familias. ¿Qué cosa es hipótesis? Son ideas que se va a ocurrir en el momento que nosotros vayamos viendo familias. Conforme la familia vaya contándonos su narrativa, nosotros vamos a ir generando, elaborando una serie de hipótesis. Entonces, como les hablaba, las hipótesis nos van a servir un poco para poder guiar al sistema familiar que nos está tocando la puerta para solicitando ayuda, ¿no? La tarea es llegar a obtener información que la familia no considera pertinente. Muchas veces las familias que van a pedir ayuda, la parte más importante, no se dan cuenta de la parte más importante que les está pasando. ¿Por qué? Porque se envuelven en la queja, ¿no? Entonces dice, y para el terapeuta, para las personas o los profesionales que trabajan con familias, lo más importante es ver la parte más difícil, es ver qué hay detrás de esa queja, ¿no? ¿Por qué la familia toca las puertas? ¿Qué cosa es lo que la familia está buscando en la terapia, no? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es tratar de ayudar a la familia a buscar qué hay detrás, qué cosa es lo que no se ve, pero se está sintiendo, ¿no? Entonces dice acá, la tarea es llegar a obtener información que la familia no considera pertinente. Y más difícil todavía es obtener información que no dispone. O sea, no lo tienen, no está consciente, no lo tienen de manera consciente cuál es el problema en sí, qué es lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, este conocimiento, el terapeuta sí se va a ir dando cuenta de eso, este conocimiento nos va a permitir ampliar la visión acerca de las complejidades del sistema familiar. Ustedes saben que el sistema familiar es todo un sistema complejo por todas las transacciones que se presentan en el sistema. Por eso es que no podemos decir que las familias son iguales, porque cada familia se organiza de una manera diferente. Entonces, la complejidad de las comunicaciones, de las interacciones, son diferentes.
Entonces no podríamos nosotros encasillar a la familia en un determinado tipo de familia, ¿no? La siguiente, por favor. Vamos a clasificar, vamos a tratar de clasificar en diferentes tipos, pero no como para solamente para que nos sirva como guía, ¿ya? Una de las familias es la familia de paz de Deus. ¿Qué significa esto? Traducido en español es danza de dos, ¿ya? ¿Qué significa esto? Estas familias están compuestas por dos personas. Es proclive a la formación de ligen, en que los individuos contraen una dependencia recíproca, casi simbiótica. Dos personas que están unidas, que con mucha dificultad van a tener independencia, ¿no? Mayor independencia. Hay una dependencia recíproca mutua. Es la unión excesiva. La unión excesiva limita las potencialidades de los miembros y es necesario plantear intervenciones que deslinden las fronteras entre la díada y al mismo tiempo generar en cada uno la necesidad de establecer vínculos con otras personas. Esto vamos a ver generalmente en las familias monoparentales. Porque acá les he puesto un ejemplo, una familia monoparental, ¿no? Constituida por una madre y un hijo pequeño, por decir. Es posible que este niño pase mucho tiempo con los adultos y mostrará un adelanto en su capacidad verbal y permanecerá, y presentará, ¿no? Se mostrará ante sus demás amigos de su edad, se mostrará mucho más maduro, ¿no? Interesado en temas pues, irrelevantes para los niños de su edad. Por lo tanto, a lo mejor este niño hasta pueda presentar dificultades, porque puede ser rechazado. ¡Ay, qué aburrido este amigo que habla cosas que nosotros no le entendemos! ¿No? Entonces el niño podría ir presentando también dificultades. Luego podríamos ver, por ejemplo, la idea es darnos cuenta, la posibilidad de darle al hijo más atención. O sea, la madre, por poner tanta atención en el niño, no va a pensar en otras cosas que más que en el hijo. Entonces, su círculo se va a reducir a madre-hijo, ¿no? Esa madre sacrificada, esa madre que no va a ninguna reunión, esa madre que tiene que estar pegada al hijo, ¿no? Y el hijo hacia la madre también. Generando un vínculo de dependencia mutua. Una pareja cuyos hijos, porque mayormente vamos a ver eso en las parejas con el nido vacío. Hijos que se fueron, adultos ya, que se fueron, se independizaron, entonces quedan solamente los padres. En este caso, por ejemplo, esta pareja de esposos, su relación cada vez va a ser más de dependencia del uno del otro. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, cuando mis padres, todos salimos del hogar, mis padres se quedaron solos y ellos eran tan unidos, vivieron juntos solos, cerca de 15 años. Y nosotros los hijos decíamos, ¿qué será cuando papá o mamá fallezca, no? Seguramente el otro le va a seguir rápidamente, porque eran tan unidos el uno al otro. No podían ir a ni siquiera salían a la calle uno solo, salían siempre los dos. Iban a la calle, al mercado, iban al supermercado, a todas partes iban los dos, felices. Iban a cobrar su sueldo, felices, iban a almorzar juntos, siempre estaban juntos. Programaban sus viajes para diferentes sitios, siempre juntos. Entonces nosotros decíamos los hijos, ¿qué será si papá falleciera? Mamá le seguirá inmediatamente. O a lo mejor si mamá muere antes, papá le seguirá volando. Pero no, como ellos, ahí está la capacidad de la resiliencia, ¿no? Mi padre falleció a los 86 años y mi madre falleció a los 96, o sea, 15 años después. Entonces, ahí veíamos cómo es que ella, después del fallecimiento de mi padre, se fue organizando, ¿no? Ahí vemos la resiliencia de las personas, ¿no? La capacidad de adaptarse a un nuevo sistema. Pero a veces eso no ocurre en este tipo de familias. A veces la dependencia es tanta que el que se queda se deprime terriblemente. Una familia con un hijo pequeño, el hijo se desarrolla, va creciendo y la madre se va deprimiendo.
Entonces el hijo se siente culpable porque no puede desarrollarse como debe ser. Entonces tiene que estar pegado a la madre. Entonces ahí hay una relación simbiótica entre madre e hijo, ¿no? Entonces eso podría ya generar una serie de dificultades en esa relación. La siguiente, por favor. El segundo tipo de familia podríamos considerar las familias de 3 generaciones. Acá vemos, por ejemplo, una madre de 30 años casada y separada del marido de 42 años con una hija de 7 años. Esta madre se separa y comparten la vivienda con la abuela, que es viuda. O sea, las 3 mujeres, ¿no? Las 3 mujeres comparten el mismo techo. Entonces podríamos decir, en esta vamos a ver diferentes escenarios, ¿no? Entonces, la familia compuesta por la madre, la hija de 7 años y la abuela. Nosotros generalmente cuando vamos a hacer intervenciones familiares vamos a usar una serie de preguntas que nos van a ayudar a elaborar hipótesis, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, podríamos hacer una pregunta circular triádica y le podríamos preguntar a la madre y decir, hacer una pregunta triádica y decirle, cuando mamá sale, ¿quién se encarga del cuidado del menor? Una pregunta triádica. Posiblemente la abuela, ¿no? Posiblemente la abuela, y también podría ser la cabeza de la casa. Y madre e hija a su cuidado, al cuidado de la niña, ¿no? Como viven en la casa de la madre, entonces la madre podría llegar a ser la autoridad. La hija y la nieta podrían estar bajo el cuidado de ella. Ese es un escenario. Podría haber también otro escenario donde mamá y la abuela estén en el mismo nivel, ¿no? Entonces, podríamos decir que mamá y la abuela tienen la misma autoridad, la misma jerarquía frente a la niña. Pero existe otro escenario donde mamá y abuela entran en una especie de competencia frente a la niña y la niña podría estar hasta coaligada en contra de la abuela o en contra de la madre. Entonces, vamos a ir viendo en estos diferentes escenarios cómo se van presentando estas figuras, ¿no? En estas familias de 3 generaciones. Este es un ejemplo que les pongo, ¿no? En ningún caso, cuando trabajamos con familias extensas, donde está la abuela o donde están la familia de origen de uno de ellos, no podríamos desestimar el influjo o el involucramiento de la familia extensa sobre las funciones de la familia nuclear. La siguiente, por favor. La tercera figura, ¿no? O configuración de la familia sería la familia con soporte. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de familias con soporte? Generalmente, en los países como el nuestro, vemos familias muy grandes, ¿no? Creo que ahora más bien en los últimos años vemos familias con 2, 3 hijos, pero anteriormente, hasta hace unos años atrás, las familias eran numerosas, ¿no? Con 3, 4, 5, hasta 8 hijos. Yo me acuerdo porque yo tengo 8 hermanos, ¿no? Entonces, había familias muy numerosas. Entonces, ¿qué hacían los padres, no? Las familias numerosas donde era preciso delegar la autoridad, porque a veces el papá trabaja, la mamá trabaja, y los hijos se quedan bajo la responsabilidad de alguno de los hermanos, ¿no? De alguno de los hijos, generalmente del hijo mayor. Cuando hay muchos hijos, dice, estoy repitiendo, muchos hijos, los mayores reciben responsabilidades parentales como representantes de los padres con un ordenamiento adecuado. Mientras sea adecuado, no va a haber mucho problema. Pero cuando las responsabilidades del niño parental
está claramente definida y no sobrepasa la madurez, la capacidad de madurez del niño, es funcional. Pero cuando pasa la capacidad de madurez del niño, ahí sí podría presentarse problemas. Por eso dice, el riesgo es que los niños parentales queden atrapados en dos fuerzas, excluidos del contexto de fratría. O sea, como es el autor, en algún momento cuando los padres salen, el hijo mayor es el responsable de conducir a los hermanos, muchas veces ese hermano no es aceptado por los demás hermanos, ¿no? ¿Por qué? Porque existe a veces una competencia o simplemente este hermano mayor se comporta de una manera muy drástica, tal vez, ¿no? Entonces ya no es aceptado este niño por el contexto, ¿no? de la fratría, o sea, en el contexto de los hermanos. O podría ser también que no son aceptados de manera genuina en el parental. O sea, los padres de repente tampoco lo aceptan cuando, claro, definitivamente, cuando los padres están en casa, la autoridad tiene que ser devuelta a los padres. Pero muchas veces estos niños parentalizados les gusta desempeñar ese rol. Por lo tanto, se les hace una confusión al niño y también a los padres, ¿no? Entonces, también hay dificultades. La siguiente, por favor. Vamos a, cuando nosotros veamos familias, por ejemplo, cuando veamos familias, vamos a encontrar todos esos tipos de familias. Entonces ya tenemos más o menos una idea de lo que podría pasar en estas familias. La cuarta configuración sería las familias acordeón. ¿A qué le llamamos? Se caracteriza porque uno de los progenitores permanece alejado por tiempos prolongados. Generalmente este tipo de familias vemos, por ejemplo, con las familias cuyo padre se ha ido a trabajar fuera del país, o de repente padres que trabajan en centros mineros, también podemos ver el padre que se va por tiempos prolongados fuera de la familia, ¿no? Y regresan después de un año, de meses, o cada 15 días, o cada 20 días, ¿no? Entonces dice, las funciones parentales se concentran en una sola persona, que podría ser la madre o podría ser el padre, ¿no? El que se queda en casa. Y el cónyuge que permanece fuera del hogar asume funciones adicionales, ¿no? Los niños pueden comportarse como coaligados con el padre o la madre presente y promover conflictos entre los padres e incluso etiquetarlos como padre bueno o madre mala, o sea, la persona con quien se encuentran compartiendo, ¿no? Esto vamos a ver, por ejemplo, con estas familias con estos padres que salen a trabajar y luego regresan, se incluyen en la casa y la organización de la familia responde a la organización que lo hizo la madre de repente. Entonces, cuando el padre ingresa, encuentra para él es un caos, pues, ¿no? Entonces, él quisiera mejorar mejorar las estructuras, empieza a criticar y dice que los roles no están distribuidos adecuadamente, los hijos hacen lo que quieren. O sea, hay una serie de situaciones que el padre o la madre que está ausente empieza a querer modificar. Entonces va a encontrar resistencia del sistema, ¿no? Entonces dice, es posible que los problemas se agudicen aún más cuando el progenitor viajero se integra al seno familiar convirtiéndose en una figura nueva y lo sienten como una amenaza a la estabilidad funcional de ese momento. Por ejemplo, ayer yo veía una familia que el niño con dos hijos, una familia con dos hijos, el padre había viajado a España cuando la madre estaba embarazada del segundo hijo. El segundo hijo ya tiene 6 años. Entonces la dejó embarazada la señora, pero como tenía una oportunidad de trabajo, viajó a España y regresó después de 5 años, cuando el niño ya tenía 5 años y medio, más o menos, 5 años por ahí. Entonces el niño no lo conocía al padre. La hija mayor sí lo conocía, pero no había pues esa relación, a pesar de que hablaban vía Skype, pero no es lo mismo. Entonces cuando el padre regresa
y se incluye en el sistema familiar, ha pasado ya 2 años y una familia en una crisis bárbara. Enfrentamiento, porque la señora ya se había habituado, se había acostumbrado, había a manejar a la familia desde una perspectiva de ella como única autoridad, y cuando ingresa el padre, el compartir el liderazgo y la autoridad se hace demasiado crítico. Y los hijos empiezan a ser triangulados en ese conflicto de papá y mamá, ¿no? Entonces, ahora, justamente, el día de ayer que tuve la sesión, la mamá decía que se iba a Arequipa con uno de los hijos. Y el padre estaba que reventaba, porque él decía, yo no sabía que ella había comprado los pasajes, pero ella decidió en llevarlos a los chicos, a los dos. Pero felizmente que la hija mayor, como la conexión de internet parece que allá no es tan bueno, entonces la hija decidió ella quedarse. Pero el niño sí tenía que ir con la madre porque la madre había decidido. Entonces, ¿cómo es eso? Les pregunto. ¿Y cómo es eso? ¿Y no decidieron juntos el hecho de que la mamá vaya a Arequipa, le digo? O a Arequipa, a Juliaca, no sé, bueno, al punto que ella había pensado ir. Y el marido me dice, no, solamente me informó. O sea, mira que ha pasado 2 años de que el marido está ya en casa, pero todavía no hay vicios de una relación adecuada como padres, como cónyuges ni como padres. Y en esa situación de confusión están los hijos atrapados en ese conflicto de padres, ¿no? Entonces también tenemos que tener una visión, una mirada de ese tipo cuando veamos familias cuyo progenitor, uno de los padres está fuera, ¿no? Se encuentra fuera de la casa. La siguiente, por favor. La quinta configuración serían las familias cambiantes, ¿no? ¿Qué significa eso? Algunas familias cambian de domicilio constantemente por diferentes circunstancias. Por lo tanto, hay cambios en su estructura y su composición familiar. Por ejemplo, esto generalmente vamos a ver en las familias donde por cuestiones de trabajo son cambiados, en el caso de los militares, por ejemplo, ¿no? Las familias, los militares son cambiados casi siempre, cada 2, 3 años los cambian a diferentes regiones y todos se van con su familia, ¿no? Entonces, eso también es una situación un poco difícil para poder adaptarse, ¿no? Acá dice que hay pérdida de sistema de apoyo familiar. Claro, si 2, 3 años estuviste en Lima, luego lo cambian al Cusco, van a un contexto totalmente nuevo y tienen que iniciar nuevamente a mantener relaciones, ¿no? Tanto los padres como los hijos también adaptarse en los nuevos colegios, con los nuevos amigos y la comunidad misma, ¿no? Entonces acá dice, la pérdida de sistemas de apoyo familiar de la comunidad, quedando la familia aislada y enfrentándose a una nueva realidad de construir nuevas relaciones individuales y familiares, generan muchas veces disfuncionalidad, o sea, problemas en la adaptación, ¿no? Muchas veces los niños no quieren ir al colegio o empiezan pues, a presentar problemas, ¿no? Igual la esposa también, porque tiene que empezar a conocer dónde es el mercado, conocer a los vecinos, o sea, están en constante cambio, ¿no? También vamos a encontrar familias que presenten crisis de ese tipo. La sexta configuración familiar son las familias huéspedes. ¿Qué significa eso? La inclusión temporal de una persona en una familia por un tiempo determinado muchas veces responde a una organización familiar como si la persona no fuera huésped, generando muchas veces dificultades. Por ejemplo, si uno
viaja, se va, cambia de domicilio y se va. Acá mismo puede ser en la ciudad de Lima, de repente te vas de un distrito a otro distrito y te hospedas en la casa de alguno de los familiares. Pero el sistema te incluye, pero no piensan o no sienten, no creen que podría presentarse dificultades, porque la presencia de un miembro dentro de un sistema va a generar dificultades. Y la salida de otro miembro también genera dificultades. Entonces, muchas veces las familias no lo conversan, no lo evalúan. Entonces, solamente aceptan a la persona como si fuera una cosa normal y natural, ¿no? Si genera dificultades, la persona que se ha integrado al sistema puede ser visto como producto de su experiencia previa al ingreso de la familia. Puede ser visto como que, bueno, la persona que no se adapta, que tiene problemas seguramente es porque tiene en su historia o ha tenido alguna dificultad desde antes, ¿no? Podrían justificar de esa manera, ¿no? O bien también podrían pensar se podría pensar que es que a lo mejor hay una patología en esta persona, ¿no? Y no ven que el problema no es tanto la persona, sino el problema es en el sistema. Cómo el sistema recepciona a esta persona, ¿no? A esta persona nueva, a este huésped que va a ingresar a la casa, ¿no? Por eso es necesario, cuando veamos familias, es necesario cómo esta familia se está reacomodando para aceptar a este nuevo miembro, o cómo el sistema se reacomoda para permitir la salida de otro miembro, ¿no? La siguiente, por favor. Porque cada ingreso y cada salida va a generar crisis. Entonces, muchas veces cuando no se trabaja esto, podría sumar las crisis y hasta que podría presentar situaciones bastante difíciles, ¿no? Entonces, la séptima configuración, tenemos las familias con padrastros o madrastra, familias reconstituidas o mixtas. Cuando un padrastro o una madrastra se agrega a la unidad familiar, pasa por un proceso de integración, de adaptación y ajuste al sistema. Las crisis son comparables a los problemas que surgen en un sistema familiar reciente y se deben considerar normales. Virginia Satir, que es una terapeuta familiar, ¿no?, hace un análisis de este tipo de familias y llama familias mixtas y plantea 3 formas básicas. Una de ellas es un padre que se casa o que contrae matrimonio con una mujer que no tiene hijos, pero este padre tiene 2 hijos. O sea, la familia que tendría que ser considerada en este tipo de familia mixta serían el padre, la nueva esposa, ¿no? Estamos hablando, el padre, las dos hijas del hombre, la mujer y su ex marido. En este caso estamos hablando que el sistema son los 3 padres, el padre postizo, ¿no?, la madre y los 2 hijos. La siguiente, por favor. En la segunda forma podríamos ver una mujer que tiene 2 hijos, ¿ya? Una mujer que está separada, con 2 hijos. El marido que contrae un compromiso con una mujer que no tiene hijos. Entonces el sistema va a comprender a los 3, a la madre biológica, al padre biológico y a la madrastra, ¿no? En este caso, qué feo suena esa palabra madrastra, ¿no? Pero bueno,
Entonces, estos 3 más los 2 hijos formarían el sistema familiar. No van a vivir bajo el mismo techo, definitivamente, pero hay un vínculo. Por lo tanto, cuando vemos familias de ese tipo, tenemos que trabajar cómo está la relación entre esos padres, la separación de esos padres, cómo se ha dado. ¿Hay una buena relación entre esos padres? Porque si no, podría estar sucediendo que los hijos podrían estar siendo utilizados para perjudicar esa nueva relación o perjudicarlos a los mismos niños, ¿no? Entonces, tenemos otra categoría de la familia mixta, donde el hombre y la mujer tienen sus propios hijos en compromisos anteriores. Entonces, vamos a considerar a esta familia, a los hijos, a los padres y a los padres biológicos, que ya están separados. Entonces, también tenemos que darnos cuenta cómo está esa figura, cómo se está llevando a cabo las interacciones en esa familia. En la cultura occidental impone la formación instantánea de la familia tras el ritual legal o paralegal, pero el tiempo no les ha permitido construir su legitimidad funcional. No solamente es el tiempo, sino que las parejas no le dan esa importancia a que de detenerse un poco, ¿qué va a pasar con nuestros hijos si yo consolido una nueva relación? ¿No? ¿Cómo va a ser la relación entre mis hijos y este nuevo esposo que tengo? ¿O cómo va a ser la relación entre los hijos de esta pareja actual que yo voy a tener? ¿Cómo va a ser la relación conmigo y cómo va a ser la relación con su padre? Hoy día veía, por ejemplo, un caso de una pareja. El marido tuvo 2 compromisos anteriores y en los 2 compromisos tiene 2 hijos. En el primero 2 y en el segundo 2, o sea, 4 hijos. La esposa tuvo un compromiso anterior y tiene una hija adolescente. Entonces, ¿qué pasa? Ellos deciden casarse, esta pareja decide casarse y la esposa la lleva a la hija a convivir, a compartir el techo con la pareja. Entonces, ¿qué sucede? Empiezan los pleitos entre la pareja de esposos y la hija participa de estos eventos. Entonces, ¿qué hace la hija? Le dice a la madre, no puedo estar contigo porque ustedes están pasando por una situación muy difícil, mejor me voy con mi padre. Se va con el padre, pero para esto la relación entre los padres biológicos de esta chica, la separación no había sido una separación adecuada, ¿no? Sino había una relación muy conflictiva, muy dañina. Entonces, ahora la situación se ha hecho caótica en el sistema. Los hijos, muy mal, tanto por el lado de él como por el lado de ella, ¿no? Entonces, creo que tenemos que darnos cuenta que tenemos que trabajar con esas familias para que ellos pongan un poco de atención en sus propias familias, ¿no? En la familia que están constituyendo. Un momentito, por favor, disculpen, voy a cerrar la mampara porque hay una bulla afuera. Hay 1000 disculpas. Estoy cerca a la calle, por lo tanto había un poco de ruido que no me estaba dejando trabajar. Ok, pasamos a la siguiente, por favor. De repente, cuando conversemos sobre algunos casos que ustedes presenten, podríamos ir analizando mejor. Virginia Satir decía lo siguiente: aunque estos grupos
pueden o no vivir bajo el mismo techo, ellos, mal que bien, forman parte de las otras vidas. ¿Se dan cuenta? Hay que tener lugar para ellos. Son importantes para el crecimiento y éxito de la familia mixta. Si no hay una adecuada separación entre los progenitores, si no hay una relación adecuada, posiblemente los hijos van a ser utilizados en ese conflicto no resuelto de los padres. Muchas familias, les voy a decir que es bastante difícil trabajar con estas familias o estas parejas separadas y luego constituyen una nueva relación. Es bastante difícil si es que no han sabido manejar esta situación, ¿no? Es bastante complicado. Entonces, muchas familias tratan de vivir como si estas personas no existieran. Todos los integrantes tienen autoridad de una u otra forma. Claro, el padre, aunque esté separado, tiene autoridad sobre los hijos, pero este padre no puede imponer reglas, ¿no? sobre esta familia que se ha ido formando, que es el segundo compromiso de la ex esposa, ¿no? Entonces, pero sin embargo, hay una serie de dificultades a ese nivel. Los problemas surgen cuando no se detienen para hablar abiertamente, cuando están en desacuerdo o en algunos casos se convierten en enemigos acérrimos. Y cuando se convierten en enemigos acérrimos, también los hijos son parte de esta relación, son utilizados, ¿no? Virginia Satir sentencia: cuando los adultos cercanos al niño saben ser sinceros unos con otros y asumir la responsabilidad de lo que piensan o sienten, el niño se beneficia de esa honestidad y tiene mayor libertad de elegir, porque también a su vez pueden ser honestos. Ser sincero con alguien no significa quererlo. No se puede esperar que los padres que estuvieron casados sigan amándose, pero sí pueden ser sinceros y no cargarle a los hijos con sus problemas. Esa claridad necesitamos trabajar con estas familias. La claridad ante todo. Aprender a comunicarse y a dialogar entre los miembros. La clarificación es básico. La siguiente, por favor. La octava configuración, tenemos la familia con un fantasma. Acá tenemos dos figuritas que puse ahí para recordar un poco. Dice, la familia que ha sufrido la muerte o deserción de un miembro puede tener dificultades para reasignar las tareas del miembro faltante. Eso es lo que está pasando ahora, ¿no? Muere un padre, muere una madre. ¿Qué pasa? Nadie quiere asumir. Todos se quedan perplejos, ¿no? Esa etapa de duelo es una confusión terrible. Entonces dice, nadie desea asumir las funciones de la madre o el padre fallecido por lealtad a la memoria. Yo veía una familia, bueno, ya creo que ya tengo como 2, 3 sesiones con la familia, donde la familia tenía 2 hijas, la mayor ahorita tiene 16 años, y hace 7 años murió la segunda hijita, de año y medio. ¿Qué pasó? La madre salió con la niña de año y medio, salieron a hacer compras en la bodega, y en ese momento se aparece un carro y arrasa con las 2. La salvaron a la madre, pero así ya fue terrible. No sé cómo se salvó la señora, vivió, pero la niña falleció. Entonces, ¿qué pasa? Durante esos 7 años, la familia ha estado en un proceso de duelo terrible. El marido, el papá o el marido de esta señora, es un ingeniero que en ese momento estaba para sacar el título de ingeniero de sistemas. Había sacado ya el bachiller.
se quedó paralizado, estancado, y ahora sigue siendo bachiller. No sacó el título. La madre era una profesora. Dejó la profesión de profesora y después de mucho tiempo se puso a trabajar como secretaria. La hija, que ahora tiene 16 años, ha terminado secundaria, pero con muchos, primaria y secundaria, pero con muchos problemas, con una depresión terrible. Esta familia no podía salir ni a la calle, no tenían derecho a disfrutar, a festejar un cumpleaños, no tenían derecho de pensar y soñar en algo que les haga felices. No tenían derecho porque sentían que les estaban siendo desleales a esa niña que había muerto. Cuando ellos vienen a terapia, vienen así. Cuando esta niña de 16 años empieza a cortarse y con deseos con algunos pensamientos de suicidio. Y así empiezo a trabajar con esta familia que ahora, esta chica, ha sido la primera en romper ese mito. ¿Ellos qué hacían? No, acá vemos una figura donde mamá y los dos hijos están en el cementerio. ¿Ellos qué hacían? Iban al cementerio, pero no iban al cementerio a visitar a esta niña. Iban a castigarse frente a la tumba de esta niña, ¿no? Entonces dice, en memoria a esta niña tenían que ellos seguir sufriendo y castigándose. Dice acá, los miembros de estas familias pueden vivir sus problemas como la consecuencia de un duelo incompleto. Se trata de una familia en transición, en la cual la configuración anterior no permite generar nuevas estructuras. Se han quedado paralizados, este caso que les cuento. La siguiente, por favor. Familias descontroladas. ¿A qué le llamamos? Dice, cuando un miembro de la familia presenta dificultades en el área de control. Eso vamos a ver casi siempre en familias con niños, con pequeños, ¿no? Podríamos pensar que hay problemas en la organización jerárquica de la familia, deficiencias en las funciones ejecutivas de los padres. Lo primero que podríamos pensar es eso, ¿no? El tipo de problemas de control varía según la etapa del ciclo vital. Acuérdense que la familia atraviesa por diferentes etapas del ciclo, ¿no? La familia tiene sus diferentes etapas. En la edad preescolar, ¿no? El niño monstruo, el autor lo denomina, a aquel niño, ¿no? Generalmente descontrolado, indisciplinado, que no acata normas, ¿no? Dice que no requiere, o sea, no admite reglas. Es posible que tenga un cómplice cuando este niño no acata reglas, es indisciplinado, posiblemente, dice, tenga un cómplice y esté subido sobre los hombros de uno de los adultos. En esta figura estamos viendo, la madre le llama la atención al niño y el padre con los brazos cruzados está en silencio. Entonces, el niño, ¿qué lee? ¿Qué mensaje le da el padre que está en silencio mientras la madre está angustiada llamándole la atención al hijo? Acuérdense que es imposible no comunicar. Uno de los axiomas de la comunicación dice la imposibilidad de no comunicar. Entonces, acuérdense que toda conducta humana es comunicación. El silencio es comunicación. Entonces, este niño podría interpretarlo, el silencio del padre, como que lo está avalando al niño, ¿no? En esa indisciplina. Entonces dice, los cónyuges se descalifican el uno al otro, otorgándole al tirano triangulado una posición de poder aterrorizante para él y la familia. Eso lo dice Minucci,
¿no? Entonces vamos a tener en cuenta eso. En las familias descontroladas y cuando vemos niños indisciplinados, generalmente a la consulta van la familia llevando al niño, ¿no? Cuya queja es: mi hijo no me hace caso, le tengo que gritar, lo tengo que castigar para que me obedezca. Y cuando tú le preguntas, mientras usted llama la atención a su hijo, ¿qué hace su marido? El marido no está, o simplemente si no está y cuando llega le cuenta, el marido no le hace caso, no le escucha y no habla absolutamente nada, ¿no? Entonces, estamos viendo que la madre hace todo lo posible, lo que puede, y el padre está ausente, está observando desde la tribuna, ¿no? Entonces, creo que ahí amerita trabajar también a nivel de los padres, ¿no? Como padres. La siguiente, por favor. Familias con adolescentes. Posiblemente los problemas de control están ligados a la incapacidad de los progenitores para pasar del estadio. Hay familias que con las reglas y las normas, ¿no?, de familias con hijos pequeños, piensan que en la etapa de la adolescencia todavía podrían manejarse, ¿no? Podrían seguir conviviendo con esas reglas que ya no le corresponde a esta etapa. Una de las características más importantes en la etapa con hijos adolescentes es la flexibilidad. El niño, el joven, quiere tener ya cierta autonomía y a veces los padres no se lo quieren dar. Autonomía no significa que el niño haga lo que quiera, sino que asuma responsabilidades sobre aquello que está haciendo. Entonces, creo que tenemos que tener claridad sobre eso, ¿no? Entonces, la flexibilidad es importante, pero hay familias que se ponen muy rígidas y quieren controlar al niño y no los dejan tomar decisiones. Entonces, el niño se rebela, el adolescente se rebela a esas reglas tan rígidas, ¿no? Dice, las pautas comunicacionales tienden a ser caóticas. Los participantes no se escuchan, como en esta figura. La madre grita, el hijo grita, ¿no? Entonces no se escuchan. Los mensajes analógicos son más importantes que el contenido. Acá también vemos a un padre con los brazos cruzados mientras la madre y el hijo adolescente están que se gritan, ¿no? Entonces ya nos están diciendo los mensajes analógicos que podríamos ir interpretando también. Entonces dice, las familias con niños maltratados, las actitudes destructivas de los padres se convierten en el único campo en que el progenitor puede desplegar poder y su capacidad agresiva. Esto, por ejemplo, en el caso donde los niños son agredidos y maltratados físicamente y psicológicamente por el progenitor, ¿no? Muchas veces vemos que hay violencia entre los cónyuges, ¿no? Y como no pueden castigarla a la madre, entonces castigan al niño. Entonces, como una forma de castigar a la madre, recibe el castigo el hijo. Entonces, también eso tenemos que ir observando cuando vemos familias donde hay maltrato infantil, ¿no? En algunos casos, dice, la familia que maltrata a sus hijos se organiza en torno de una díada demasiado unida. Uno de los progenitores y un hijo puede ser. Una madre muy unida a su hijo, posiblemente el padre va a querer maltratar al hijo. ¿Por qué? Porque no hay un espacio para ellos como cónyuges, ¿no? La conyugalidad está quebrada, porque la madre está muy entretenida en esa díada de madre-hijo, ¿no? Entonces dice, siendo atacado por el otro de manera indiscriminada como si se tratara de una alianza enemiga. Entonces, ¿qué hace el padre? Castiga al hijo, le da, como no puede castigar a la madre, entonces castiga al hijo, le da sanciones, llamadas de atención al hijo, y el hijo, pues, de alguna manera se va a ir revelando también, ¿no? Entonces, también eso tenemos que ir observando cuando vemos familias. La siguiente, por favor. Familias psicosomáticas. Cuando vemos familias y la queja que motiva la demanda,
es un problema psicosomático de un miembro. Psicosomático podría ser el asma, las alergias, problemas que van, generalmente acuden a los centros de salud por que el niño está presentando un proceso asmático, porque está presentando un proceso de repente alérgico, una gastritis en un adulto, o problemas dermatológicos, o sea, problemas psicosomáticos. Entonces nosotros podríamos observar qué pasa en ese sistema a donde pertenece ese miembro, ¿no? La estructura incluye, dice, una excesiva atención en el cuidado. La familia parece funcionar óptimamente cuando alguien está enfermo. Todos están unidos. Acá en esta figura vemos una madre que está muy triste, muy lábil, y un marido que está también muy deprimido, abrazando a la esposa. Todos se sienten enfermos, todos están mal. Hay alguien que está enfermo, la familia se une, ¿no? La sobreprotección, la fusión o unión excesiva entre los miembros, la incapacidad para resolver conflictos, enorme preocupación por mantener la paz, evitar conflictos y una rigidez excesiva son características de estas familias. La sobreprotección, la dificultad para resolver los conflictos. Generalmente esas familias reprimen emociones. Por eso vienen esos problemas psicosomáticos. Porque antes de generar un conflicto, callan. Es mejor callar o evitar a generar un conflicto. Acuérdense que el conflicto es la diferencia de opinión. Y los conflictos son saludables para el desarrollo del sistema, pero tienen que ser conversados, dialogados en un tono adecuado, ¿no? No nos asustemos de los conflictos, pero las familias evitan. Yo mejor me callo para que mi esposo no se moleste. Entonces una mujer deprimida durante tantos años, ¿no? De callar y callar. Una relación complementaria rígida, ¿no? Parece entonces internamente normales. Estas familias aparentemente se muestran como normales. Son familias típicas. Son muy buenos vecinos. Destacan las relaciones de lealtad y protección. En suma, es la familia ideal. Justamente, su carácter agradable ya es un problema. Cuando esas familias van a la consulta, es bastante difícil trabajar porque como ellos evitan de expresar esas emociones que les hace daño, entonces el terapeuta muchas veces tiene que generar conflicto, provocar. Una de las técnicas que usamos es la provocación también. ¿Para qué? Para que aflore el conflicto, si no, no vamos a poder ayudar, ¿no? Son familias bastante, se cuidan mucho, ¿no? Se cuidan, se protegen, evitan. La siguiente, por favor. Familias con integrantes psicóticos. El doctor Lizardo Rodríguez, creo que hace unos 2 o 3 jornadas anteriores, habló sobre las familias con problemas psicóticos, ¿no? Ahora vamos a hablar también un poquito sobre eso. Seguramente a muchos de ustedes recordarán la exposición del doctor. Vamos ahora a recordar algo. Dice, el miembro de la familia considerado como psicótico es excluido del sistema familiar como un intruso, responsable de las dificultades interpersonales, y si el paciente identificado perturba la estructura de roles intentando abandonar el que el sistema le asignó con una función encubierta, aunque disociada,
la familia experimenta una intensa ansiedad. Eso es lo que pasa con las familias con un psicótico o con dos miembros psicóticos. ¿Qué pasa? Cuando cuando el paciente mejora en su conducta, ya se pone, habla, participa, demanda, exige, ¿no? Se da cuenta de las cosas que pasan. Entonces, muchas veces la familia se ha organizado de tal manera que el paciente psicótico tiene que seguir siendo paciente. Entonces le dejaron de dar la medicación, porque ustedes saben que este tipo de pacientes sí tiene que tener medicación constante, ¿no? Es como cualquier otra enfermedad. O sea, un paciente psicótico tiene que estar controlado con su medicación, no porque hay que doparlo, no, porque hay cuestiones químicas, ¿no? Que en el organismo, que eso posiblemente el psiquiatra les va a comentar más detalladamente, pero creo que es importante que el mismo paciente inclusive sepa qué diagnóstico tiene y por qué debe tomar la medicación, ¿no? Entonces, él solo va a empezar a cuidarse, ¿no? A cuidarse y a tomar su medicación. Yo veo muchos pacientes con esquizofrénicos, con un miembro esquizofrénico, qué sé yo, y ellos asumen la responsabilidad de su salud mental, tomando su medicación y controlándose, ¿no? Entonces creo que esto muchas veces no pasa, pues es preferible tener al paciente dopado y cada vez llevarlo a emergencia, ¿no? Como al loco, y no tenerlo como un miembro más que tenga que estar desenvolviéndose como cualquier otro miembro de la familia. Wine dice, observó que la alienación entre los miembros de la familia no era auténtica, sino aparente y vacía. Además, inestable y falta de intimidad. En este tipo de familias no hay pues esa expresión de las emociones de manera clara, ¿no? Del afecto. Siempre hay esa evasión, ¿no? El diagnóstico relacional de la familia, según Lane, consiste en observar las diferentes posiciones de los miembros en las dimensiones de la flexibilidad, complementariedad rígida, comunicación desviada, paradójica, el doble vínculo, la desconfirmación. Generalmente en estas familias vamos a ver que el paciente no existe. El paciente está ahí, el paciente sus opiniones no son válidas. Pero cuando en las terapias hacemos que el paciente participe, de repente una de las participaciones más interesantes es del paciente. Tiene opiniones fabulosas, ¿no? Lo que pasa es que no se ha escuchado, ¿no? Dentro del entorno familiar. Los estudios señalan que la desviación de la comunicación es antes de la aparición del trastorno psicótico. Ajá. Algunos estudios dicen que no necesariamente el estilo de comunicación que la familia con psicosis aparece dentro, ya cuando ya está el problema de salud, sino esto viene desde antes. El estilo de comunicación, la forma cómo se comunica, cómo se ha organizado la familia, viene desde antes. A lo mejor, según los estudios, dice que la aparición del cuadro psicótico es como respuesta a un estilo de convivencia de estas familias, ¿no? Eso es lo que dicen algunos estudios. La siguiente, por favor. Las familias con jóvenes delincuentes. Estas familias y en especial los padres se encuentran en una auténtica situación de crisis. Los jóvenes delincuentes les demuestran en forma drástica su fracaso como padres en su función de fijar límites y valores. Vemos acá en esta figura estos dos muchachos abrazados y la madre a través de la ventana está mirando, ¿no? Angustiada, sorprendida, porque su hijo se va, pues, ¿no?
a hacer sus rutinas diarias delincuenciales. Entonces dice, hacen pública la vergüenza y revelan la impotencia de los padres. Ellos, cuando hacen actos delincuenciales en la calle, ¿qué están demostrando? No están hablando solo de ellos, sino de qué familia vienen, ¿no? Entonces, como una forma también de castigar a esos padres que han sido ineficientes en la crianza de sus hijos. Paradójicamente, dice, se puede ayudar a los padres a volverse más fuertes y eficientes si les damos la posibilidad de aceptar y confesar su debilidad en presencia de los jóvenes. Qué importante son las terapias de familia cuando los hijos y los padres participan. Qué importante, según esta lectura y según la experiencia también, de que los padres se den cuenta en qué se equivocaron y sean capaces de también de pedir hasta disculpas a los hijos porque no fueron eficientes en guiar a sus hijos, ¿no? En reconocer, porque eso es parte de la vida, es un aprendizaje constante, ¿no? Entonces, así dice, se lleva el absurdum, la lucha por el poder. Bateson dice, la llama escalación simétrica entre el delincuente y los padres. Por tanto, en lugar de la disputa cargada de odio, se pueden iniciar una disputa de amor. Una disensión llevada por la confianza y el comprender y definir conflictos y revelar y estipular las cuentas corrientes de los méritos. Creo que es muy importante el trabajo familiar, donde estén los hijos y los padres, porque es importante ese desarrollo, ese crecimiento, el reconocimiento de los estancamientos de los padres, ¿no? Y también de los hijos, que los hijos reconozcan también y se dé un sinceramiento dentro del grupo familiar y un deseo de mejorar, ¿no? Pero para eso tenemos que hacer todo un análisis de la demanda, ¿no? En base a la queja, empezar a trabajar la demanda, qué es lo que quieren, llegar a eso, trazar los objetivos, porque si no, no vamos a llegar prácticamente a ayudarlos en nada. La siguiente, por favor. Familias con integrantes de tendencia a adicción a drogas. Esto también siempre casi lo vamos a ir viendo, ¿no? Las relaciones familiares cumplen una función muy importante. Las perturbaciones de los adictos en la individuación relacional se manifiestan en dos ámbitos. En su menguada capacidad para asumir sus sentimientos desagradables y convivir con ellos. Todos sus enojos, soledades y aburrimientos prolongados. En la ineficiencia para guiarse a sí mismo con responsabilidad propia, orientados hacia el futuro. Recuerden, no, la anterior es Fabio. Familias con integrantes a tendencia a adicción a drogas. Ya, ok, eso. Entonces vamos a ver desde dos aspectos. Uno, que es el paciente como persona, y otro es la familia. Entonces, acá estamos viendo desde la situación del paciente, que existe una menguada capacidad para asumir sus sentimientos desagradables y convivir con ellos, sus enojos, sus aburrimientos prolongados. A veces los padres no saben qué hacer para que el hijo se sienta bien, ¿no? Son responsables, se sienten responsables de que el hijo esté aburrido, de que el hijo no tenga nada que hacer, de que el hijo tenga sentimientos de fastidio, de cólera, de irritabilidad, ¿no? Entonces los padres no saben qué hacer, cómo contemplar, cómo apoyar al hijo, ¿no? Entonces tenemos que trabajar desde la perspectiva también, que el hijo tiene que asumir, la persona tiene que asumir y darse cuenta de lo que pasa y cómo enfrentar eso.
en la ineficiencia para guiarse a sí mismo con responsabilidad propia orientados hacia su futuro. El chico tiene que darse cuenta cuáles son esas angustias, esas preocupaciones que tiene y cómo lo podría abordar, ¿no? Cómo podría enfrentar esos sentimientos que tiene. Él tiene que darse cuenta de eso. Los modos de interacción familiar pueden estar caracterizados de dos maneras. Acá sí tenemos que ver. Una ligación extrema. A veces esa unión casi de sobreprotección, de cuidado hacia el paciente. Yo veía mucho, por ejemplo, en algunos casos, a veces la madre le llevaba hasta la marihuana, le llevaba a su casa, o compraba para que el hijo no salga. Y eso, vamos a ver, hay una ligación extrema, no importa, aunque esté consumiendo drogas, pero que lo haga en la casa, que no salga, ¿no? Entonces, esa ligación, o sea, ¿cómo es que los padres pueden proveerle al hijo para que siga, ¿no?, con esta conducta? O podría ser también, dice, una expulsión temprana, ¿no? Generalmente, a veces cuando los padres ya, esto pasa con las familias anglosajonas, por ejemplo, 15, 16 años, el hijo ya está fuera, ¿no? Entonces, los hijos, cuando ya ingresan en el consumo de drogas, ¿qué hacen los padres? A veces los botan. Entonces, había Sterling, que es un especialista en adicciones, decía, el consumo de drogas es como inyectarse la leche tibia de la madre, la leche tibia y nutritiva de la madre, ¿no? Entonces, el hijo consumía drogas abandonado porque simbólicamente estaba todavía, ¿no?, satisfaciendo esa necesidad emocional, ese vínculo que lo había perdido con su familia, con sus padres, ¿no? La siguiente. Las familias homoparentales o lesboparentales. ¿A qué le llamamos? Dice. Es conocido que las relaciones homosexuales existen desde los albores de la sociedad, ¿no? Eso lo vemos, no es de ahora, es desde siempre. Diferenciarlos entre las mujeres y los varones que mantienen relaciones sexoafectivas con personas de su mismo sexo fue una reflexión feminista de los últimos tiempos en términos de poder. Acá vamos a encontrar bastantes escritos, ¿no?, estudios, por ejemplo, en Chile, en Costa Rica. Dice, la familia se viene diversificando en su estructura y una de ellas es la familia homoparental o lesboparental cuando se trata de las mujeres, ¿no? A partir del reconocimiento legal del matrimonio. Acá en nuestro país todavía no hay reconocimiento, no hay matrimonio, ¿no? Pero sí hay proyectos de leyes para el reconocimiento, pero no matrimonio. En otros países sí existe, en Argentina y en otros, ¿no? Las familias homoparentales están capacitadas para educar y criar satisfactoriamente a sus hijos, según los estudios. La orientación sexual de los progenitores no es un indicador que sirva para evaluar la función educadora de los padres y madres. Padres e hijos de las familias homoparentales o lesboparentales deben apropiarse de elementos resilientes que les permitan desarrollarse en contextos potencialmente negativos hacia ellos. O sea, lo que dicen, la siguiente, por favor, lo que dicen estos estudios es de que al niño se le prepare para esos golpes que puedan recibir en el contexto social, ¿no? Porque un niño que va al colegio cuyos padres son homosexuales, ¿no?, posiblemente van a sufrir de discriminación, hasta de bullying a lo mejor, ¿no? Entonces dice, el concepto de familia homoparental es relativamente nuevo, ¿no? Propicia dudas e incertidumbres, lo que hace que sea incomprendido y rechazado.
padres e hijos de las familias homoparentales pueden estar expuestos a burlas, rechazo, prejuicios, aislamiento, homofobia y otras formas de violencia. Eso lo hemos visto en nuestra sociedad, en otras sociedades, ¿no? Pero creo que cada vez se está haciendo más, se está aceptando mejor. Hemos visto en muchas personalidades de la farándula, por ejemplo, que tienen sus hijos y bueno, los estarán educando, se supone que los están educando los están preparando para un contexto social que todavía estamos un poco, tal vez, muy tradicionales, ¿no? Muy conservadores. Dice entonces, una dinámica familiar adecuada contribuye a generar valores en la crianza de los hijos, desenvolviéndose dentro de las normativas y preceptos sociales. La familia homoparental es una familia completa, con necesidades particulares que se basa en el amor. Un hogar con valores que potencia las capacidades y habilidades de los miembros. Creo que eso es lo más importante, la educación en valores, la crianza en valores, el fortalecimiento de la pareja, de la familia, ¿no? Una estructura, una organización adecuada como familia. Entonces, ese niño que va a crecer en un ambiente organizado, adecuado, con flexibilidad, con una comunicación clara y sincera, posiblemente ese niño, cualquier ataque que haya afuera, posiblemente lo sepa afrontar, ¿no? Esa es la idea que nosotros como familia deberíamos, como parte del sistema, podemos dar a nuestros hijos y a nuestro sistema. Gracias por la atención, y por ahí de repente, si hay preguntas, podríamos compartir de repente algunas experiencias que ustedes pudieran tener